Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Roxwork y hoy les presento el capítulo 1 de este humilde fic, nombrado Normalidad. Antes de continuar, un pequeño detalle que entenderán más adelante, y es que los conductos de ventilación serán tan grandes como para que quepa una persona adulta. Sin nada más que decir, comencemos con la historia. Habían pasado unas cuantas horas e Izuku se encontraba despertando en una habitación bastante conocida, ya que el techo blanco junto al aroma de medicamentos lo decía todo. Al parecer el señor que lo encontró lo había llevado a un hospital. Oh Camilla, mi gran amiga, ¿qué sería de mí sin tu compañía?, dijo el peliverde con algo de gracia hacia su persona, con la intención de tranquilizarse ante lo que se enteró hace algunos momentos, pero uno de los portadores decidió hablarle. Izuku, cálmate, ya que esto también nos tiene preocupado a nosotros, mencionó Shinomori, ya que ahora querían pensar en qué hacer en adelante y tratar de un tema que los tenían preocupado. Ya lo sé, es que esto es muy difícil de digerir. Lo entendemos, pero tenemos que pensar en cómo. La discusión se vio interrumpida cuando una de las enfermeras que se encargaba del cuidado de los bebés se acercaba a la televisión y la encendía, poniéndolo en el canal de noticias mientras realizaba su trabajo tranquilamente. Oh, qué bueno que tenemos algo para distraernos, dijo en tratando de que haya algo para distraerse, pero el más joven del grupo estaba preocupado por otro asunto. Espero que las cosas se hayan calmado después de la guerra y mis amigos se encuentren bien. No te preocupes, estoy seguro de que ahora están ayudando en la reconstrucción de la ciudad y ayudando en donde se los requiera. Eso espero, señorita Nana. Expresó su preocupación el peliverde, a lo que la maestra de su predecesor lo tranquilizaba, sin imaginarse que lo que se escucharían los alteraría de sobremanera. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien, en especial ahora que faltan 3 días para que se cumplan 200 años desde que las personas empezaron a manifestar rasgos de animales, entre otras cosas. Mencionó mientras a su lado aparecía imágenes de personas adornando algunas de sus tiendas para dicha festividad. En ese momento su compañero tomó la palabra, aunque lo raro es que este individuo tenía un colmillo sobresaliendo de su labio izquierdo. Y mientras esto sucede, se informa que hace unas horas fracasó la redada de la policía que se haría a una de las ex bases de narcotraficantes, la cual se disfrazaba de una funeraria usando los cuerpos de los difuntos como paquetes de... Izuku dejó de escuchar las noticias ya que la enfermera había cambiado de canal a uno donde parecía que estaba pasando una novela. Espera, ¿por qué habla de que la policía fracasó? ¿Dónde se supone que están los héroes? ¿Y por qué no se habla de la guerra en Japón?, pensó el peliverde siendo escuchado por los anteriores portadores, y antes que empezara a entrar en pánico el quinto decidió hablar. Chico, cálmate, de seguro están ocupados en otros asuntos más importantes. Daigoro tiene razón, no tienes que precipitarte sin tener mucha información, espera a que obtengas más información y actuaremos en consecuencia, ¿qué te parece?, mencionó Bruce para calmar al más joven del grupo. Está bien, chicos, gracias por ayudarme. Con eso dicho, decidió dormir por recomendación de Nana, ya que en el estado actual en el que se encontraba su cuerpo lo necesitaba urgentemente. El tiempo pasó hasta cumplirse un mes, y en ese lapso logró descubrir cosas que los aturdieron por lo que implicaban. En primer lugar, la criminalidad en Japón parecía afectar a todas las prefecturas, tanto que las fuerzas policiales no contaban con suficiente mano de obra. Lo siguiente sería que los militares no podían ayudar ya que se encontraban deteniendo el fuerte contrabando de personas que había en la actualidad, y por último, a su pesar no habían héroes ya que tantos sucesos que se habían comunicado en la tele y ninguna mención de la guerra en la que participó. El peliverde junto a los antiguos portadores concluyeron que terminaron en una realidad alternativa. Llegaron a esta conclusión gracias a una propaganda en donde mostraba a la UA como uno de los mejores institutos de enseñanzas en el país, donde se graduaban los mejores profesionales, además de su nuevo anuncio para la nueva carrera militar. Este anuncio confundió a algunos, pero el segundo portador Kudou dedujo que el gobierno podría estar en una crisis en temas de seguridad pública, a tal punto que se vieron obligados a involucrar las escuelas privadas o públicas para sacar a más profesionales en el área militar y policial, ya que las instituciones que se encargaban de eso no cubrían lo suficiente con la criminalidad en ascenso. Eso fue lo que pudo concluir mientras Bruce, el tercer portador, asentía con la cabeza estando de acuerdo, además de agregar la posibilidad que se les facilite el ingreso a los huérfanos. Este último comentario no fue del agrado de algunos, en especial a la séptima portadora, aunque no pudieron negar la posibilidad de que es una realidad en la que deberían vivir, en especial el joven peliverde.
El ánimo de los presentes decayó bastante, pero En decidió hablar de la peculiaridad de la niña que ahora yacía en el núcleo del OFA, aprovechando de que tenían mucho tiempo para opinar en su uso llegaron a una conclusión, la cual era que Izuku se especializara en la medicina ya que este poder podía afectar a las peculiaridades a nivel genético por lo tanto se podría usar comprender y tratar con enfermedades congénitas o hereditarias, estas últimas afirmaciones vinieron más por el análisis del más joven del grupo, pero el quinto se burló diciendo que algo tenía que haber aprendido estando tanto tiempo en la enfermería, este comentario hizo que se ganara un zape en la cabeza por parte de la mujer. Por último, algunos se sorprendieron cuando el joven le pidió al segundo y tercer portador que lo entrenaran ya que ellos vivieron en una sociedad sumergida en el caos por el surgimiento de las peculiaridades y con la criminalidad en ascenso en este mundo es mejor estar preparado, los mencionados dudaron unos segundos pero aceptaron, mientras le advertían de que en su tiempo no había escuelas para ser héroes con la sociedad junto al gobierno hecho un caos, por lo tanto se las arreglaron con el entrenamiento militar, policial y de los bomberos con un poco de conocimiento en primeros auxilios, agregando también que vieron cosas completamente horrorosas realizadas tanto por las organizaciones criminales y el mismo gobierno. Algunos meses pasaron y como se lo esperaban terminaron por enviarlo a un orfanato, pero se sorprendió por dos cosas distintas. La primera fue que algunos policías fuertemente armados rondaban por los alrededores, eso los hizo ser más consciente de lo mal que era la situación en el país al combatir con la trata de personas. La siguiente sorpresa fue que dos niños que él podía reconocer de su mundo anterior. La primera era Kai Natsutsumi, o mejor conocida como Lady Nagant, pero ahora era una niña de entre 14 a 15 años y el siguiente era Keigo Takami el cual parecía un niño de entre 6 a 8 años. El primer año y medio fue bastante tranquilo e Izuku le expresaba su felicidad sonriéndoles a las versiones alternas de los héroes de su mundo, quienes lo cuidaban e incluso ambos se emocionaron cuando se paró por primera vez, también se enteró que a pesar de que las personas empezaban a manifestar estos rasgos peculiares, no eran del funcionales del todo ya que Keigo había demostrado que podía moverlas pero no podía elevarse aunque sea un centímetro y en otros casos solo podían mejorar un poco el olfato la audición, en su fuerza o velocidad dependiendo en donde tengan los cambios, aún así era divertido verlos jugar con los niños tanto del orfanato como de aquellos padres que venían a ayudar de vez en cuando. Pero este ambiente cambió un día. Izuku se encontraba siendo cargado por Kaina en la cocina, quien se había encargado de darle la leche, pero se alarmó cuando se escucharon disparos. Kaina, ¿qué fue eso? Se preguntó a sí misma, de repente los disparos se escucharon más seguido y algunos más cerca en donde se encontraba, pero se agachó abrazando a Izuku cubriéndolo con su cuerpo cuando las ventanas de la habitación se rompieron. Mientras esto pasaba el peliverde pensaba seriamente por el drástico cambio del ambiente. Izuku, ¿qué está pasando? ¿Por qué se escuchan disparos cerca de aquí? Fue el pensamiento que rondaba por su cabeza, la cual fue respondida con preocupación por la séptima portadora Nana. No lo sé. Pero que suceda cerca de un orfanato no me agrada. Y entre ellos solo resonó el comentario del segundo. Kudou. Esto es peor de lo que me esperaba. Lo decía en un tono bajo pero serio, ¿a qué te refieres con eso? El sexto preguntó, pero el que le respondió fue otro de los portadores. Bruce. Lo que pasa es que cuando las peculiaridades se manifestaron, hubo serios casos de la trata de personas y los orfanatos se llevaron la peor parte en esos tiempos. Ikage. ¿Qué tan mala es la situación? Kudou. ¿Qué pasaría si te dijera que a los que tienen rasgos de animales sufriendo tratos inhumanos y obligados a pelear hasta la muerte desde pequeño por lo menos unos 8 a 10 años solo para terminar siendo asesinados a los 15 o 20, evitándose así la posibilidad de que algún día se rebelen y los maten por cómo fueron tratados? Esta noticia conmocionó a los presentes a tal punto que el quinto dejó las burlas y se puso serio ante la gravedad del asunto hasta que uno decidió hablar. Nana. ¿Y si sabías de esto es porque te encargaste de ellos, no? Preguntó la única mujer del grupo, pero no recibió respuesta. Espera, ¿hicieron algo al respecto, o dejaron que eso continuara de forma deliberada? Esperaron unos segundos hasta que el tercero soltó un suspiro y decidió hablar. Bruce. Este no es momento de hablar cosas del pasado y es mejor centrarnos en lo que está pasando ahora. Izuku estaba conmocionado por lo que estaban hablando sus predecesores, por lo que decidió enfocarse en la situación que se encontraba. En ese momento las puertas se abrieron bruscamente asustando a la chica, quien retrocedió cubriendo al peliverde por instinto, solo para relajarse cuando vio al Kausan Kaina. Keigo, no me asustes así, por un momento pensé que se me detendría el corazón.
Pero el chico no le respondió, sino que empezó a amontonar algunas sillas de forma desesperada, y para empeorar más el ambiente, se escuchó el sonido de algo pesado siendo derribado seguido de los gritos de algunos niños, los cuales resonaron en la cocina seguido del inconfundible sonido de disparos que empezó un piso abajo. Esto asustó a los tres, por lo que el chico, entrando en pánico, empezó a hablar. Keigo, por favor Kaina, sube a la ventilación de la cocina, rápido. Con algo de complicaciones la chica logró esconderse junto al peliverde, mientras el chico ocultaba las cosas de bebé y limpiaba la cocina lo más rápido que podía. Kaina, ¿qué está pasando? Preguntó con algo de miedo al chico, quien escondía los tornillos que sujetaban las rejillas de la ventilación solo para colocarlos de manera superficial. Keigo, no importa lo que pase, solo quédate callada, por favor. Rogó el joven a la chica mientras se alejaba. Cuando le iba a responder, vio cómo se alejaba para empezar a sacar utensilios y ollas de uno de los armarios, pero de repente la puerta fue abierta bruscamente, por donde pasaron tres hombres vestidos con ropa de civil, equipados con un chaleco a prueba de balas junto con armas de bajo calibre, quienes detectaron a Keigo. Pero mira que tenemos aquí. Un angelito tratando de esconderse. Habló con burla mientras uno de los hombres a su costado agarró al niño, quien fue rodeado por aquellos que invadieron el orfanatorio. Keigo, suéltame, maldito, Se quejó cuando le pisaron una de sus alas con fuerza, mientras escuchaba como uno de los hombres le ordenaba que se callara. ¿Cuánto crees que nos den por el mocoso? Preguntó con malicia al que parecía ser el líder del grupo, a pesar de que le dirigía una mirada depravada al niño. No te adelantes, este mocoso también es mercancía, a ver, déjame Al momento de responder se quejó cuando algo metálico golpeó su cabeza, al recuperarse vio que fue lo que lo golpeó y al responsable. Keigo, vete a la mierda, solo nos encontramos huérfanos junto a algunos voluntarios, no tenemos nada de valor que les interese. Maldito mocoso. Soltando un grito de ira se acercó al niño para empezar a golpearlo brutalmente. Mientras esto pasaba, Kaina estaba horrorizada por lo que estaba aconteciendo y a su vez trata de tranquilizar al bebé meciéndolo con el poco espacio que tenía, sin notar cómo manchas negras aparecían y desaparecían de su cuerpo. Mientras esto sucedía en el núcleo de Loza estaba sucediendo algo muy distinto. Izuku, déjenme ayudarlo. Pedía mientras seguía forzando los látigos negros para que se manifestaran. Daigoro. Chico, intenta calmarte, no actúes con imprudencia. Intento calmar al peliverde, pero fue bruscamente respondido. Izuku. Imprudencia, están golpeando a un niño enfrente mío, ¿cómo quieres que me calme? En ese momento la séptima decidió hablar llamando la atención del peliverde. Nana. Izuku, por favor cálmate, a ninguno de nosotros le gustó lo que está pasando, es más, si tuviéramos la oportunidad te ayudaríamos. Izuku. ¿Y entonces por qué no lo hacen? Eso es por dos cosas, y la primera es que te olvidaste de que hablamos cuando habíamos sugerido que usaras el poder del quinto, mencionaste que tu cuerpo no se encontraría en condiciones de usar algunos de los dones ya que no sabíamos qué efectos tendría si lo activaras en tu condición actual. Izuku. Ya veo, ¿y cuál sería la última? Kudou. Eso es por recomendación de Bruce y mía. Izuku. ¿Y por qué harían eso? Kudou. Porque estarías llamando la atención de todo el mundo, ya estás viendo cómo es la sociedad actualmente con esto que llaman mutaciones, ¿qué crees que pasará si de repente se da la noticia de que un bebé de 1 año que puede flotar y atacar con látigos negros que salían de su cuerpo? Bruce. Es como si estuvieras pidiendo a gritos que gran parte de la sociedad que aún tienen miedo a estos sucesos pidieran tu cabeza en bandeja de plata, o que literalmente te lleven a un laboratorio e intenten averiguar cómo es esto posible, ya sea haciendo un montón de estudios, incluso una disección, sin importarles si mueres en el proceso. Por otro lado, podrías llamar la atención de militares o terroristas que no dudarían en matarte e incluso usarte como su arma al hacerte pasar por diferentes torturas, que sucumbas a todas sus órdenes. Durante toda la explicación del tercer portados el peliverde se encontraba temblando del miedo, siendo abrasado por la séptima y el primero tratando de consolarlo a pesar de que ellos se encontraban en las mismas condiciones que el pecoso. Daigoro. ¿Te encuentras bien, mocoso? Izuku. Ese sí, solo me sorprendió el saber cómo repercutiría mi presencia en este mundo si no ando con cuidado. Mencionó lo más calmado que podía al entender la gravedad de su situación. El segundo portador se acercó al peliverde, en donde posaría su mano en la cabeza del más joven. Kudou. A ninguno de nosotros le gusta esto, en especial a nosotros dos. Señalándose a sí mismo y al tercer portador.
Fuimos testigos de las peores atrocidades que pueden llegar a hacer la humanidad cuando está sumida en el caos y miedo por lo desconocido. Eres muy bueno tanto en nuestro mundo como en este, por lo poco que pudimos averiguar, así que haznos caso ya que lo decimos por tu propio bien. Izuku. ¿Y qué hay del primero? Se supone que él también estuvo en el comienzo de las peculiaridades. En ese momento el primer portados decidió hablar llamando la atención de todos. Yoichi. Yo no tengo experiencia en lo que sucedía en el mundo o incluso en la misma ciudad en donde me encontraba ya que mi hermano me mantuvo cautivo desconectado de la sociedad, hasta que fui rescatado por el segundo y tercero. Izuku solo pudo apretar los puños con fuerza, resignándose a no hacer nada por más que no le guste, se tendría que quedar de brazos cruzados en esta ocasión. Fuera del núcleo. Pasaron unos minutos hasta que el hombre pararía en los golpes que le daba al niño, finalizando con una patada dirigida al abdomen del menor. Escucha, enano, para responder a tu pregunta, decía mientras agarraba a Keigo desde los pelos de su cabeza, obligándolo a pararse haciendo que lo mirara. Esto no es personal, son solo negocios. ¿Sabes cuánto pagarían los de las peleas ilegales por tener luchadores con propiedades de un oso, rinoceronte e incluso elefantes, o mejor dicho el precio que pagarían grupos enfermos por tener, ya sea niñas o niños con unos pequeños rasgos de zorros, gatos mierda? Incluso hay otro grupo quien pide personas a estos fenómenos solo para purificarlos cortándoles estas deformidades y así hacerlos según ellos más normales. Los presentes estaban confundidos del por qué decía estas cosas, incluso sus compañeros lo miraron confundido, pero uno de ellos se animó con lo que vendría a continuación. Pero de seguro te preguntarás por qué te cuento estas cosas, ¿no? Bueno, eso es sencillo de responder, ya que mi amigo aquí no ha tenido diversión hace mucho tiempo y para cuando termine contigo, serás vendido para que te hagan más normal, ¿te parece? Ya puedes divertirte con el mocoso y que sea rápido, no tenemos tiempo, ya llegarán los militares. Con eso dicho, el que miraba a Keigo de forma depravada desde el principio, se acercaba para cumplir sus enfermas fantasías, pero el sonido de disparos a la distancia se hizo presentes, por lo cual uno de los hombres se acercó a investigar solo para chasquear la lengua cuando vio a unos de sus compañeros disparando a un grupo de policías que se acercaban a una distancia de 7 cuadras. Son los policías. Mierda, mierda, mierda. Empezó a maldecir al enterarse que las autoridades se acercaban a su ubicación. Siguió así unos segundos más hasta que dio su siguiente orden al que se quedó a su lado: tú diles a todos que quemen este edificio y se lleven a los que puedan. Si alguien los intenta detener, que los maten. El hombre, frustrado por su situación, decidió patear al niño para calmarse antes de irse a cumplir las órdenes de su jefe, mientras este dio la orden de que prepararan los vehículos a su otro subordinado, quien se fue lo más rápido que pudo. Parece que este es el adiós mocoso, dijo al niño moribundo al borde de la inconsciencia tirado en el suelo, mientras encendía un cigarrillo y se ponía a buscar algo en la cocina hasta que lo encontró el botiquín de primeros auxilios, sacando la botella de vidrio llena de alcohol. La suerte parece estar de mi lado, mencionó mientras abría el gas de las 3 cocinas que se usaban para cocinar a todos en el orfanato y usaba un trapo seco para hacer una molotov, ya estando a punto de salir de la habitación. Mocoso, lo recalcaré una vez más, no lo tomes personal a excepción de la golpiza que te di, son solo negocios y para que te sientas mejor te diré mi nombre, me llamo Kajero Okuta, serte para la próxima vida si es que existe. Con eso dicho, lanzó la molotov a la cocina, teniendo como resultando en una fuerte explosión que empezó a consumir la habitación en fuego por todas partes y quemando un poco la piel y algunas plumas de Keigo. El niño solo pudo ver cómo el hombre se iba antes de caer en la inconsciencia. Pasaron unos segundos donde el sonido de disparos y vehículos se hacía más distantes, y fue justo en ese momento en el que Kaina salió de su escondite con el peliverde entre sus brazos. Rápidamente se acercó al niño tirado en el suelo y empezó a moverlo. Oye Keigo, despierta, tenemos que irnos, vamos, este lugar no es seguro, tenemos que salir rápido. En ese momento el chico despertó con el cuerpo bastante adolorido. Kaina. Fue lo único que pudo decir antes de intentar levantarse, solo para fracasar en el intento, hasta que la chica lo empezó a ayudar como podía con un solo brazo ya que en el otro sujetaba al peliverde. Se necesitó bastante esfuerzo del niño para que pudiera levantarse. Te pondrás bien cuando lleguemos a un hospital, así que por favor resiste, dijo mientras lo acompañaba hasta estar fuera de la habitación, sin imaginarse de que lo que verían, ya que cuando salieron pudieron ver que todo estaba en llamas con los cuerpos sin vida de muchas de las personas junto a niños tirados en el suelo muertos siendo consumidos por las llamas. Desviaron la mirada para otra dirección solo para ser testigos de cómo un niño de 3 años le pedía a su madre que se levantara ignorando el punto rojo alojado en la frente de la mayor.
Kaina quiso ayudar pero la estructura se vino abajo dejando el lugar en silencio. Ante la crueldad de la escena la chica lloró en silencio mientras salían del edificio donde fueron atendidos por los médicos que llegaron en ambulancias acompañados de muchos policías. Más tarde se enteraron que no fue el único orfanato atacado ese mismo día. Fin del capítulo, espero y le haya gustado, me disculpo por la tardanza, pero trataré mejorar mi método de escritura ya que me encontraba recolectando información de varias cosas para futuro, sin nada más que decir adiós.